Hola, estamos aquí desde IPBS y me acompaña Cristian Gortázar. Cristian es un experto en gestión de fauna silvestre y queremos preguntarle tres cosas que creo que son muy importantes para el tema de peste porcina africana relacionado con el riesgo que tenemos en Latinoamérica. ¿Qué conoces tú de la situación de cerdos ferales o de cerdos silvestres en nuestro continente? Pues vamos a ver, el cerdo es una especie invasiva. Eh, Hay dos orígenes, cerdos domésticos escapados o descontrolados y jabalíes introducidos en tiempos históricos con fines de caza o con fines de otro tipo. En todo caso, es la misma especie, es Sus scrofa y es la misma especie que nuestro cerdo doméstico, evidentemente, y al final encuentra en las Américas un hábitat perfecto, donde hay mucho alimento, donde hay refugio, donde hay poca persecución, luego van a proliferar. Y va a ocurrir lo que pasa en todo el mundo, absolutamente todo el mundo. Lo que se está viendo es que las poblaciones están aumentando progresivamente porque hay un desequilibrio entre la extracción que hacemos y su capacidad de reproducirse. Y ese aumento de población tiene consecuencias no solo sobre la sanidad animal, sino también sobre la agricultura, las producciones, sobre la salud pública por las enfermedades que compartimos y también sobre la conservación de la naturaleza, porque todo lo que sean aves que críen en el suelo, pequeños mamíferos, reptiles, anfibios, son vulnerables. ¿Tú crees que tenemos un problema delicado de cerdos ferales o de fauna o de cerdos silvestres que puedan representar un riesgo en el caso de que el virus llegue a América continental? El virus de la peste porcina, sí, por supuesto que sí. Eh, a ver, lo que sabemos sobradamente es que ahora mismo la epidemia de peste porcina africana en Europa y en Asia está muy fuertemente mantenida por las poblaciones de jabalí, que es el equivalente a vuestro cerdo asilvestrado, vuestro cerdo feral. Es decir, ellos son perfectamente capaces de mantener el virus incluso en ausencia de su circulación en los domésticos. De forma que, en principio, el riesgo está ahí. Luego, todos sabemos que los cerdos no controlados, los cerdos tipo traspatio, la agricultura, la ganadería de subsistencia, eso siempre supone un riesgo muy grande tanto para la entrada como para la difusión de la infección, porque son animales, pues eso, poco controlados, con escasa bioseguridad, etcétera. Bueno, pues realmente un cerdo feral supone exactamente eso, una especie de cerdo de traspatio, digamos, no controlado, no bioseguro y por tanto un peligro muy grande. O sea que tú crees que en el caso en que el virus llegara a América continental, perdón por la doble palabra ahí, si el virus llegara, ¿tú crees que definitivamente esa población jugaría un papel similar al que está jugando ahorita en Europa? Sí, dependiendo de la densidad a la que se encuentren y dependiendo también de la interacción que tengan entre poblaciones de cerdos ferales y también con las poblaciones de cerdos domésticos. Pero en principio el papel puede ser parecido, sobre todo en aquellas zonas geográficas donde la abundancia de cerdos ferales sea elevada. Eh, Nosotros en Europa, en España, por ejemplo, tuvimos la suerte de que se pudo erradicar la peste porcina africana en los años 80, finales y comienzos de los 90, pero era un momento en el que teníamos 10 veces menos jabalíes que los que tenemos ahora mismo. Han subido tanto las poblaciones que ahora tenemos 10 veces más. Eh, a vosotros os puede pasar un poco algo parecido. Es decir, posiblemente hace muchos años, cuando también hubo, por ejemplo, en Brasil, problemas de peste porcina, apenas había aquí cerdos ferales. Pero ahora mismo, si volviese a entrar, en algunas regiones, en algunos países o en algunas zonas de algunos países, hay poblaciones extremadamente numerosas, muy parecidas al menos a las densidades que tenemos en Europa de jabalí, y por tanto el papel que pueden jugar esas poblaciones numerosas de cerdos ferales probablemente será parecido. ¿Tienes tu conocimiento de cuáles son esos países en donde tenemos poblaciones más elevadas de esos cerdos ferales? Sí, hay determinadas regiones que son, digamos, más marcadamente características de la presencia en cantidades grandes. Por ejemplo, buena parte del sur de Brasil, la zona más ganadera, la zona de más ganado bovino del sur de Brasil, también el norte de Uruguay, también algunas zonas del norte de Argentina,
son quizás las zonas donde puede haber mayor densidad, pero también hay densidades elevadas en algunas zonas de México, por ejemplo. Desde luego hay densidades altísimas, pero altísimas en el sur de Estados Unidos, la zona de Florida, la zona de California. Es decir, son muchos sitios distintos. Normalmente allá donde el hábitat sea más adecuado y donde además la persecución sea menor, seguramente habrá unas poblaciones muy grandes. Eso me lleva a mi última pregunta. ¿Tú crees que deberíamos entonces empezar a hacer un control de esas poblaciones teniendo en cuenta el riesgo? ¿Y cómo podríamos empezar a hacer ese control? Creo que hay que ir por fases. La primera fase es un poco poner de acuerdo a toda la sociedad de que el control del cerdo feral es una necesidad. Insisto mucho en que no se trata simplemente de un problema de peste porcina africana, se trata también de un problema de salud pública, hepatitis C, toxoplasma, qué sé yo, muchísimas cosas, ¿no? Se trata también de un problema para la agricultura, de daños muy serios a los cultivos, y se trata sobre todo de un problema para la biodiversidad en países que son mega biodiversos, como pasa aquí, ¿no? Entonces, hay que poner de acuerdo a toda la sociedad de que el tener un exceso de población de estos animales invasivos es un problema que se comparte entre distintos grupos de interés. Primera fase. Segunda fase. Hace falta conocer realmente cuál es la situación. Sabemos algunos de los puntos más problemáticos, pero hay muchos otros sitios donde desconocemos cuál es la situación real. Entonces, los países tendrían que empezar a montar sistemas de seguimiento, sistemas de monitorización de las abundancias de jabalí, las abundancias de cerdo feral, mediante técnicas que sean comparables entre países y, sobre todo, comparables a lo largo del tiempo, para que, igual que cuando estudiamos una enfermedad necesitamos saber cómo van las prevalencias a lo largo del tiempo, pues sepamos también cómo van las poblaciones a lo largo del tiempo y cuál es el éxito o el fracaso de nuestras actuaciones. Y a partir de ahí ya actuar. Y actuar puede ser en frentes muy diversos, ¿no? Por un lado, intentar en lo posible trabajar con el hábitat, es decir, cuanto menos alimento haya disponible para ellos, mejor, porque estamos reduciendo su capacidad, de forma que proteger cultivos puede ser una política interesante porque estamos beneficiando al agricultor, pero al mismo tiempo estamos perjudicando al cerdo. Y, por supuesto, pensar también en la extracción, que puede ser mediante caza, puede ser mediante control profesional. En fin, eso hay que valorarlo en cada situación. Tampoco es lo mismo actuar sobre poblaciones recién colonizadas, todavía muy pequeñas, más vulnerables, más fácil quizás poder tener una actuación más completa, que sobre sitios donde la población está muy, muy asentada, donde a lo mejor lo más que puedes conseguir es estabilizar un poco esa tendencia, ¿no? Cristian, muchísimas gracias. De verdad que es información muy interesante y creo que de todo lo que hablamos de la prevención de la llegada del virus a América continental, creo que se habla muy poco de este tema. Te agradezco mucho. Nada, pues para eso estamos.